licenciada Kerina Naisen de Melubia, dictando la asignatura de Redacción y Correspondencia 2 de la carrera de Secretariado Administrativo. En esta oportunidad, las estudiantes caracterizarán lo que son las cartas comerciales. Las cartas comerciales son documentos formales que tienen como objetivo informar tanto a nivel empresarial y a nivel comercial. A continuación, el estudiante explicará más sobre qué son las cartas de pedido. Bueno, yo les explicaré un poco cómo podemos observar las cartas comerciales de los diferentes tipos, como las cartas de pedido, lo voy a explicar enseguida. Las cartas de pedido, ¿qué es una carta de pedido? Es un documento formal que es utilizado para solicitar productos o servicios emitidos para un proveedor, una empresa o un comercio, en la que se le estará solicitando herramientas, materiales o algún servicio particular. El objetivo de una carta de pedido es el proceso de compraventa, ya que ésta está formalizando porque se está realizando de manera escrita. Además, mantiene un registro de los términos que han acordado ambas partes. Por lo tanto, podemos decir que una carta de pedido es un documento comercial, sirve como comprobante para una relación de compra y venta, además que es una solicitud formal que se realiza para el pedido de materiales, herramientas o algún servicio. Los componentes de una carta de pedido. Como primer punto tenemos lo que sería el encabezado. En esta se encuentran los datos del emisor, como el nombre, dirección y algún número de contacto que se puede poner. Tenemos la fecha de emisión en la que ha sido escrita la carta. Tenemos los datos del proveedor, los datos como el nombre, el cargo, la empresa e incluso el número de teléfono del proveedor. Tenemos una de las características más importantes de la carta de pedido son los detalles del pedido. En esta tenemos que especificar el producto o servicio que estamos solicitando. Podemos poner una descripción, incluso en muchos casos se pone el número de referencia o código que tiene este producto o servicio. Como podemos observar, un ejemplo detalla bien todas las condiciones. Tenemos las condiciones de pago o entrega. En este se puede redactar como el transporte, el tipo de pago y la fecha límite en la que se está pidiendo o solicitando el servicio. Podemos recalcar aquí la diferencia que hay entre la carta de pedido y una carta de remesa. En primer lugar tenemos el propósito, que en la carta de pedido se utiliza para solicitar productos o servicios. En cambio, la de remesa es para informar sobre el envío de dinero o el pago que ya se realizó. Tenemos el contenido. En una carta de pedido se detalla todo lo que se está solicitando. En una carta de remesa se detalla el monto que se ha enviado y además de la factura. Tenemos el uso, la carta de pedido se emite antes de recibir el producto y la carta de remesa posterior a realizado el pago. El receptor, esta está dirigida a proveedores o a vendedores y esta está dirigida a la persona que va a realizar el pago. A continuación, como siguiente documento, veremos las respuestas a las cartas de pedido. Cartas de respuesta a pedido. ¿Qué son? Estas cartas son documentos comerciales mediante el cual solicitamos pedidos. Su propósito es confirmar, rechazar o modificar las condiciones del pedido que realizó el cliente. La estructura de la carta está compuesta por el encabezado, en el cual van los datos de la empresa o del cliente. Aquí empezamos con un saludo formal, cierre de despedida y firma. En esta carta no hay asunto, ya que en el cuerpo se explica y se detalla cómo se debe de responder. Un ejemplo, aquí como podemos observar en el cuerpo de la carta, aquí estamos confirmando el pedido del cliente, el cual le llegará el 2 de noviembre. A continuación, se realizará lo que es la explicación sobre las cartas de cobranza una vez realizadas las cartas de respuesta a pedidos. Para empezar, ¿qué es una remesa?
esta se puede definir como el envío de dinero en efectivo, cheques o transferencias de un país a otro. Entendiendo qué son las remesas, podemos pasar a lo que viene siendo una carta de remesa. Este viene siendo un documento que se envía junto con el pago. También puede ser enviado junto con la mercancía o documentos importantes para informar al destinatario sobre el propósito de lo enviado. Este da detalles relevantes de dicha transacción, como se puede observar en pantalla. Las partes del mismo vienen siendo el encabezado, en donde va el nombre de la empresa, dirección, teléfono y fecha, los datos del destinatario, en donde va el nombre del destinatario, la dirección, calle, número, colonia, etc. El asunto y salud. En el asunto se debe especificar que esta es una carta de remesa y el motivo de la misma. Tenemos, por ejemplo, lo que viene siendo una carta de remesa al pago de la factura número 38. El saludo debe ser formal, dirigido al destinatario como estimada o a quien corresponda. En el cuerpo, en este debe ir el motivo de la carta, explicando brevemente que se envía un pago o documentos relacionados al mismo. En este se puede observar lo que viene siendo los detalles de pago, el número de nuestra factura, la fecha de emisión del mismo, el monto que se está pagando y el método de pago, ya sea por transferencia bancaria, QR o incluso efectivo, y la fecha de pago del mismo. Adjunto a esta carta se debe encontrar el comprobante de la transferencia bancaria como respaldo del mismo. También tenemos lo que viene siendo el cierre y firma. En el cierre con una despedida formal y expresando gratitud al mismo y una disposición ante cualquier consulta adicional que el mismo tenga y la firma de quien emite dicha carta. Como último punto veremos las cartas respuestas a lo que son las remesas. Respuesta a una carta de remesa. ¿Qué es? Es una comunicación en la que el destinatario confirma la recepción de la misma y puede incluir algunos detalles adicionales, como ser la cantidad recibida o alguna otra duda que tenga el consumidor. ¿Para qué sirve? Sirve para incluir aclaraciones sobre las remesas como diferencias en el monto, las dudas sobre la transacción o cualquier otra cuestión relacionada. Como pueden ver, este es un ejemplo de una carta de remesa en donde en el cuerpo se menciona el monto, la fecha en la que se recibió la remesa, el número del recibo y el código de transferencia si es necesario. Como conclusión podemos decir que las cartas mencionadas por los estudiantes son documentos comerciales que son necesarios tanto para los comerciantes como para empresas. Como se pudo observar, tienen la misma estructura de todos los tipos de cartas. Muchas gracias por su atención.